En la sala de profes nos encontramos, nos contenemos, trabajamos, descansamos, pensamos, planificamos, debatimos y nos reímos. Nunca nos falta el cocido, el café, la rosquita o el tereré. Aquí nos reunimos docentes, estudiantes, trabajadores escolares y directivos para encontrar soluciones a los problemas cotidianos de la escuela que no tienen cabida en la agenda del ministerio. Queremos abrir aún más este espacio e incluir las voces de investigadores, organizaciones sociales y familias, cuyos testimonios nos ayuden a buscar cosas en común de manera a vislumbrar soluciones y acciones transformadoras. La sala de profes es mucho más que una oficina, es un espacio común donde se organiza la educación. Bienvenidos al tercer episodio de Sala de Profes, el podcast en el que hablamos acerca de diferentes aspectos que hacen a la educación en Paraguay. Mi nombre es Ana Portillo. Y yo soy Mauri Paradeda. Este episodio trata sobre la educación integral de la sexualidad, EIS, a través de las voces que integran el Servicio de Paz y Justicia Paraguay, SERPAJ, organización que desde el 2013 asumió este tema como uno de sus principales ejes. Dividimos el diálogo en dos partes. En esta primera entrega tocamos la importancia de la EIS con enfoque de derechos, la fragilidad institucional del Estado para hacerse cargo del problema, la instrumentalización del miedo por parte de sectores conservadores y la necesidad de contar con esta herramienta para aprender a relacionarnos de forma más saludable. Yo soy Diana Serafini y estoy en el equipo de educación del Servicio Paz y Justicia Paraguay. Soy Ramón Corbalán, estoy en el equipo de coordinación del Servicio Paz y Justicia y también del equipo de educación del SERPAJ. Yo soy Montserrat Valladares y estoy en el equipo de comunicación del SERPAJ y también en el equipo de educación del SERPAJ. Y justamente la cuestión de la sexualidad es una dimensión clave, digamos, de la convivencia humana. Es una dimensión clave también porque allí, justamente por la convivencia, por el vínculo comprometido, es el lugar donde podemos vivir palabras que son así como muy abstractas, que puede ser la dignidad, la libertad, el respeto, la autonomía. Es decir, la temática de la sexualidad convoca todas esas palabras que pueden ser así como muy abstractas y se concreta, digamos, en el encuentro de personas que a través de la dimensión de su sexualidad van a tratar de convivir, de compartir, hacer algo común. Eso puesto en otros términos diríamos que el vínculo que habilita la sexualidad también es un territorio donde se pueden vivir los derechos humanos. Entonces, por eso para nosotros lo de educación integral de la sexualidad tiene que ver con que la sexualidad lo cruzamos un poco con la cuestión del enfoque de derechos. Y además, sumando nada más o enfatizando, es un derecho. La educación integral de la sexualidad la consideramos un derecho, es un derecho de hecho. Entonces, en todo el espectro que implica trabajar educación en derechos humanos, que es un eje de trabajo del SERPAJ, la educación integral de la sexualidad está enmarcada, digamos, en todo lo que se puede trabajar para desarrollar, para instalar, para avanzar en una educación en derechos humanos, que es como entendemos que tiene que ser, que es como entendemos que se tiene que concretar el derecho a la educación. ¿Podrían contar un poquito cómo empezó el SERPAJ a trabajar EIS y con qué se encontró cuando tomó esa decisión y empezó a vivir esa decisión? Cuando empezamos a acompañar al MEC en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Educación de Derechos Humanos, estamos hablando de 2009-2010 para adelante, o sea, un proceso donde participaron en el proceso de pensar y elaborar el Planet todas las direcciones del MEC, más el acompañamiento de organizaciones como SERPAJ, de UPI y otras. El PLANET es el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, aprobado por el Ministerio de Educación en el año 2012. Este propone que los actores de la sociedad educativa adquieran conocimientos, utilicen y defiendan los derechos humanos en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo. Dos de sus principales aristas son la enseñanza sobre el autoritarismo en la historia reciente del país y la educación integral de la sexualidad. Esta política educativa nunca fue implementada. Cuando llegamos al tema de los ejes estratégicos, una de las cosas que conversamos es, bueno, imaginémonos que se aprueba el Planet y bueno, de los primeros 5 años, ¿a qué tema, a qué contenido tendríamos que darle como fuerza, importancia, digamos?
Ya teníamos claro que no podíamos comenzar nomás así, el clásico, ¿qué son los derechos humanos? ¿Cuáles son los convenios que tiene el Estado, digamos? Sino, de acuerdo a nuestra realidad, eso se discutió bastante también, los diagnósticos, cuáles temas deberían ser importantes, ¿no? Y ahí surgieron, por ejemplo, el tema de la desigualdad, qué impacto tiene eso en los aprendizajes, cómo condiciona los aprendizajes. El tema de memoria, estaba muy fuerte las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia, que hay una lista que le compete fundamentalmente al MEC, digamos. Tiene que ver con currículum, educación en derechos humanos. Entonces, memoria también aparece como un eje. Y otro de los ejes era educación integral de la sexualidad. Porque teníamos también la experiencia previa del marco rector. O sea, quedó como una cuestión pendiente y que se retoma, se incorpora como un eje, ¿verdad? No hay todavía debate sobre eso y es importante recuperar la historicidad y las sexualidades que hay también. O sea, cómo lo encaran las comunidades indígenas, cómo lo piensan, lo viven las comunidades campesinas, las mujeres campesinas, los jóvenes campesinos. Y eso es como una dimensión todavía a trabajar, ¿verdad? Pero está así como una deuda. Y bueno, entonces esa experiencia del Planet para adelante, Yaikua se entiende justamente porque se retoma ese eje que estaba en el Planet. Y por ejemplo la elaboración de las guías también tienen que ver con un acuerdo inicial con el ministerio, digamos. Entonces hay como una tradición de conectar siempre el tema de sexualidad con la perspectiva del enfoque de derecho, porque formaba parte del Plan Nacional de Educación de Derechos Humanos, digamos, como un eje estratégico que se consideró clave, digamos. Me quedé pensando en esto de que hay como momentos en que el Estado está más disponible, más abierto a asumir su responsabilidad, porque es su responsabilidad, y momentos en que claramente no. ¿Y cómo explican eso? Es decir, ¿a qué se debe que hay ciertas posibilidades, pero hay momentos en que se bloquea completamente eso? ¿Por qué hay momentos en que se bloquea la ACE? Cuando uno trabaja como organización externa, digamos, pero un acuerdo de cooperación habilita a estar como más en la intimidad del MEC, nosotros vivimos como CERPAC ese tipo de situaciones, digamos. O sea, de repente te encontrás con equipos técnicos muy interesantes en elaboración de materiales, el equipo técnico que acompañó el Planet del área de ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? O sea, personas muy críticas con la cuestión historiográfica, ¿no? Pero que eso después no se refleja en la política institucional cotidiana, digamos. Ya hay buenos recursos humanos para acompañar, porque al final, para el MEC, eso tiene que transformarse en una propuesta curricular, ¿no? Y eso es un trabajo técnico que necesitas de gente que sepa hacer eso, ¿verdad? Y el MEC lo tiene. Por un lado te encontrás con eso, pero también vivís lo cotidiano de la tremenda fragilidad que tiene el MEC es muy influenciable a los embates políticos y religiosos. Eso se ve, hay momentos en que de repente las disputas religiosas son más fuertes, seguramente cuando lo político pasa, que coincide con las elecciones municipales o presidenciales, digamos. De hecho, muchos de los que fueron ministros llegan después a otra instancia del poder, digamos. Entonces, al MEC le cuesta mantenerse como una entidad rectora de su responsabilidad, de su misión. O sea, en cualquier momento está perdiendo su misión, es tironeado por cuestiones, ¿no? Y dentro de eso, el tema de la sexualidad es como el tema como mucho más sensible. O sea, allí uno ve como vacilaciones o cuidado, vamos a ver cómo nos metemos. Tuvimos unos momentos así donde la figura del quien está en el lugar del ministro o ministra es clave, digamos. Obviamente también tiene que ver con las gestiones de gobierno. Sí, o sea, no es lo mismo tener un gobierno progresista que un gobierno conservador. Sin embargo, vos tenés momentos de gobiernos conservadores con equipos técnicos que sí, bueno, los equipos técnicos están, aquellos a los que aludía Ramón, bueno, son equipos comprometidos que creen en esto, ¿verdad? Pero que depende de quién esté por encima, digamos, para poder abrir camino o empujar procesos, ¿verdad? Entonces, el tema de las gestiones de gobierno conservadores o progresistas marca también. Ayer circulaba el comunicado de federaciones de padres, aglomeradas todas ahí para rechazar
en sus términos, la intromisión de la educación integral de la sexualidad en el proceso de transformación educativa, y en los documentos que elaboraron del equipo de transformación educativa, en sus diagnósticos, etc., ni siquiera figura, ni siquiera se menciona el tema. Es casi como que este nuevo planteamiento de la reforma educativa uno diría que son aliados naturales, pero sin embargo usted sale un comunicado así súper agresivo rechazando ese proceso. Entonces, ¿de qué es lo que está hecho ese rechazo? Mientras grabamos este episodio, organizaciones de padres denominadas Pro Vida y Pro Familia publicaron un manifiesto dirigido a las autoridades nacionales y a la ciudadanía en general, en el que exigen la suspensión de la transformación educativa, un proceso de reforma educativa iniciado por el Estado en el año 2018. Cuestionan que este proceso pretende desconocer la patria potestad y adoctrinar en las escuelas sobre la ideología de género, arguyendo que el enfoque de derechos, la interculturalidad y la educación integral de la sexualidad deben quedar fuera del sistema educativo. O sea, hay una historia nuestra de la sexualidad como cultura, como sociedad, cómo la sexualidad fue utilizada en el estronismo para montar sobre eso del aparato represivo. Eso hay estudios, digamos, pero eso no está difundido, no está discutido, el docente menos, digamos, ¿verdad? Cómo el aparato represivo se monta sobre la persecución de homosexuales, digamos, en Paraguay, en esa primera etapa del estronismo. O sea, el caso de los famosos 108 en Quemado tiene que ver con eso. Familias de Asunción elaborando listas, enviándola a la policía de forma anónima, denunciando quién era homosexual o puto en el vecindario para hacer la intervención. Yo creo que es el miedo y la instrumentalización del miedo, la instrumentalización política del miedo, ¿verdad? Usemos este cuco para instalar un enemigo público concreto que es el que permite que muchas de las cosas sigan funcionando de la misma manera realmente. O sea, estamos en un estado fallido, ¿verdad? No hay respuestas a las urgencias cotidianas de las personas y estas son las cosas que permiten que no se hable de las cosas urgentes, de las cosas importantes, ¿verdad? Fundamentalmente eso. Y también entender que la AIDS no es así un invento del progresismo, ni un invento del CERPAG, ni es realmente una herramienta que responde a una necesidad. Es la herramienta que pretende dar respuesta a todas esas problemáticas que nos golpean como sociedad, que tienen que ver con los abusos sexuales, los embarazos infantiles y adolescentes, ¿verdad? Las relaciones violentas. Entonces, es eso realmente la AIDS, es esa posibilidad de dar respuesta a esos problemas. Hace poco hicimos un taller con docentes y me acuerdo que el primer acercamiento cuando les dijimos queremos hacer un taller de educación integral en la sexualidad, vos veías en el lenguaje corporal de ellas como cierta distancia, ¿verdad? O desconfianza, o como algunas se notaban un poco aprensivas, ¿verdad? Pero en el momento en que vos empezás esa conversación desde la educación popular y desde el qué cosas traemos a este espacio, qué cosas son de riesgo para nosotras, qué cosas nos preocupan, qué cosas son peligrosas, ¿verdad? Vos ves cómo el cuerpo entero se les abre en ese lugar. Y aparecen cosas impresionantes y potentísimas, o sea, docentes que se fueron con, digamos, un poco de desconfianza a ese espacio, se encuentran identificando cosas que pasan en sus propias aulas. Situaciones de violencia, de abuso, incluso situaciones de abuso y de violencia que ellas mismas vivieron y que no tuvieron nunca la oportunidad de hablar de eso. No tuvieron nunca la oportunidad de compartir aquellas cosas que le hubiesen servido a ellas mismas cuando eran niñas. Entonces, cuando haces esos procesos, por lo general la gente te dice, y esto nomás era. Porque tanto es lo que se satanizó la AIDS, tanto es lo que se dijo que era, para sexualizar a niños o para más o menos manipularlos, ¿verdad? Y no tiene que ver con eso, tiene que ver con esa posibilidad y esa capacidad que tenemos de compartir lo que nos pasa en nuestras vidas.
y lo que podemos hacer con eso que nos pasa y cómo podemos prevenir las cosas que realmente nos hacen daño. O sea, es algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Y no desde el miedo, desde el yaque, desde el cuidado, le van a hacer algo a tu hijo, a tu hija, ¿verdad? No desde ahí, sino desde la ternura, desde la empatía, desde el mirar a la otra persona como otra persona y no como a una misma, como uno mismo. Y a mí muchas veces lo que me duele de estos comunicados y de estas posturas así tan radicales y cerradas es la falta absoluta de empatía. O sea, si vos sos de clase media alta y tu hijo está en un colegio privado y todo sale súper bien en tu vida, nadie más tiene derecho a pedir algo que se salga de ese molde mío. Y eso es tan cruel, porque es la crueldad y la falta de empatía absoluta. O sea, es cerrar las ventanas de tu casa y no mirar lo que pasa afuera, no mirar las otras realidades que hay alrededor de nosotros, ¿verdad? Entonces para mí es eso, o sea, la AIDS no es un invento, no es una ideología, es definitivamente un derecho y por sobre todas las cosas es una necesidad, es una urgencia. Agradecemos a Diana Serafini, Ramón Corbalán y Montserrat Valladares por la entrevista, al equipo de comunicación de la red y en especial al CERPAJ Paraguay y a Diaconía, sin cuyo apoyo la realización de este episodio no hubiera sido posible. Esto fue Sala de Profes, la serie podcast de la Red por el Derecho a la Educación. Podés encontrarnos, escucharnos y seguirnos en Spotify y YouTube como Red por el Derecho a la Educación PI y en Facebook como @Red Educación PI. Activando las notificaciones podés enterarte de los nuevos episodios. Será hasta un próximo encuentro.